Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, Giovanna. Les damos una cordial bienvenida en esta tarde, en esta recepción de sábado. Estamos por iniciar las horas sagradas. Qué bendición, ¿no, Giovanna? Bienvenida a este culto. Claro que sí, qué gusto estar aquí otra vez, recibiendo un sábado más. Bienvenidos a los que nos están viendo por las redes. No se te olvide compartir, comparte a tus amigos, invite a tus familiares y que sea de gran bendición el programa de hoy. Pues Ani, te invito a que oremos juntas, como ves, para empezar nuestro programa. Claro que sí. Oremos. Vamos. Querido Padre, gracias porque eres bueno con nosotros, gracias porque en tu infinita misericordia nos das todavía la oportunidad de buscarte con libertad y adorarte. Queremos poner en tus manos este programa y que sea de bendición para aquellos que lo escuchan. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, damos inicio a este programa. Hemos invocado la presencia de Dios y quiero invitarles, hermanos, a que juntos ahí en nuestros hogares podamos cantar y adoremos juntos. Vamos a entonar el himno 4. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Y bueno, cada una de las noches de nuestra recepción de sábado tenemos una cápsula informativa con detalles acerca de los pioneros de nuestra historia denominacional, Ani. Así que esta noche, ¿qué te parece? Vamos a escuchar a Enrique Barrera, hijo. Hola, buenas tardes. Continuemos con nuestra historia. Hasta esa hora, Edson, amigos, familia y milenitas por doquiera contaban minuto a minuto con corazones que se iban desilusionando lentamente. Pasada la medianoche, lo único que se escuchaba era el tic-tac del reloj, y confirmaron que un día había pasado, y su desilusión se confirmó. Sus esperanzas y expectativas se desvanecieron, y en ese momento un espíritu tal de llanto se apoderó de ellos que lloraron y lloraron hasta el amanecer. Pero pronto comenzaron a recordar las bendiciones que habían recibido desde que aceptaron la esperanza adventista. Recibió el poder de sanar en el nombre de Cristo. Vio centenares de vidas cambiar para bien. Gozaba de una paz admirable. Y pronto su corazón se llenó de confianza. En ese momento, con los hombres que aún estaban con él en casa, los invitó a pasar al galpón de cereales. A esa hora de la mañana, fresca, gris, entraron al granero, cerraron la puerta y se arrodillaron para orar.
continuaron orando fervientemente hasta que recibieron el testimonio del Espíritu, de que su oración era aceptada y que el gran chasco sería explicado y que la verdad sería aclarada. Hasta esa hora no habían recibido ninguna respuesta, pero pronto brotó en ellos una confianza de que Dios es amor y que en algún momento esa verdad sería aclarada. En ese momento, con corazones de confianza y gozo, empezaron a pasar a la cocina a tomar sus alimentos. Pero en ese momento, Edson le comentó a uno de sus amigos, a Crosser, que fueran a visitar a algunos mileritas que eran sus vecinos, que ellos mismos se habían invitado y llevado a los pies de Cristo, para llenarlos de esta nueva confianza y esperanza que habían recibido. En ese momento, yendo a visitar a los vecinos, ¿por qué? No lo sé, pero decidieron cruzar el campo de maíz, y justo cuando iban a mitad del campo de maíz, Edson contempló que los cielos le fueron abiertos y vio claramente cómo nuestro sumo pontífice no salía del lugar santísimo del santuario celestial, mas sin en cambio entraba por primera vez a este segundo recinto y tenía una obra muy importante que tenía que cumplir antes de regresar a este mundo. Tan sencillo este evento, mas sin embargo, es uno de los momentos más dramáticos de la historia religiosa. Abraham era un simple pastor de ovejas, nómada, cuando Dios lo llamó para ser el padre de su pueblo escogido. Daniel era un joven, cuando Dios lo llamó, era un joven cautivo en una tierra extraña. Jesús era un rabino itinerante que en una remota provincia de Roma, cuando su muerte salvó a este mundo. Cleofas era un discípulo desconocido cuando Cristo le reveló la explicación de lo sucedido en el Calvario, que condujo a la fundación de la iglesia cristiana. Hiram Edson, el Cleofas del campo de maíz, que era un simple campesino que se ganaba la vida en el norte de Nueva York, que eso sí, era un devoto y estudioso laico, que ganaba almas para Cristo. Cuando Dios le reveló el misterio de Cristo en el santuario celestial, una verdad que contempló una nueva historia en la teología. En ese sentido muy especial, la Iglesia Adventista del Séptimo Día nació en ese momento, en ese campo de maíz, cuando ese agricultor contempló a Cristo. Le damos muchas gracias a Enrique por haber participado en esta cápsula. La idea es que nos sintamos identificados como pueblo adventista y recordando todo eso que vivimos previo a, ¿no? Y pues también nosotros vamos haciendo historia también. Muchas gracias a Enrique. Y Joana, vamos a continuar con la adoración. Tenemos un especial. ¿Quiénes nos acompañan en esta tarde? Bueno, pues esta tarde tenemos una alabanza por Marco y Jair Díaz. Ellos son hermanos, así que escuchamos esta alabanza.
Qué bonitas alabanzas acabamos de escuchar a cargo de estos hermanos. Y bueno, estamos ya prácticamente por empezar la parte central de este programa. Como ustedes saben, hermanos, hemos venido tocando temas muy fundamentales para nosotros como adventistas del séptimo día. Son las creencias. Y es importante recordarlas, ¿no? ¿Por qué creemos o en qué benefician a nuestra espiritualidad estas doctrinas? Así que vamos a tener este tema. Este tema estará a cargo de ¿de quién, Joana? Pues esta noche, tarde-noche, nos está acompañando nuestro pastor de iglesia, el pastor Carlos César, junto con su esposa Angelita Silva. Así que ellos van a tocar un tema importante, la unidad en el cuerpo de Cristo, que como bien dijiste, es una de las creencias muy importantes que nos distinguen como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pues vamos a escuchar este lindo tema. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Un gusto que nos estén acompañando en este sábado, en esta recepción de sábado, ¿no es así? Feliz sábado, claro que sí. Qué bendición que juntos podamos iniciar a alabar a nuestro Dios. ¿Y qué te parece si nos ayudas empezando con una oración? Claro que sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque durante esta semana tu bendición ha estado presente. Gracias, Señor, porque podemos recibir este sábado y queremos pedirte que tú puedas hablar a nuestro corazón, que el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestra mente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta ocasión estamos juntos. Gracias por haber aceptado la invitación y vamos a compartir con los hermanos la doctrina número 14 que se titula Unidad en el cuerpo de Cristo. Así que los adventistas del séptimo día creemos que la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, llamados de toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Cristo somos una nueva creación, ¿no es así? Exactamente, y es muy importante que nosotros recordemos, cuando Jesús terminó su ministerio en este mundo, Él estaba preocupado por sus discípulos, por la condición en la que ellos se encontraban. Es más, había celos entre ellos y eso produjo pues discusiones porque querían saber quién era el mayor, quién ocuparía la posición más elevada. Y en el libro de Juan, capítulo 17, versos 6, el 21 y el 23, nosotros podemos notar que Jesús estaba preocupado por la unidad. El versículo 23, al cual le quiero dar lectura, te invito para que tú puedas buscarlo en tu Biblia, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Aquí encontramos cuán importante este versículo resalta, dice: para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es por eso que somos todos iguales en Cristo, el cual por un espíritu nos ha unificado en una comunión con Él. Y los unos con nosotros debemos servir y ser servidos, sin parcialidad ni reservaciones. Por medio de la revelación de Jesucristo que presenta en las Escrituras, compartimos la misma fe y esperanza y proyectamos un solo testimonio ante todos. Esta unidad tiene su fuente en la unidad del Dios triuno, el cual nos ha adoptado como sus hijos. Exactamente, y pues la unidad tiene que ver que Dios desea que haya unidad en la diversidad. Exacto. La unidad bíblica no significa que todos sean uniformes, todos parejitos. No se está refiriendo a eso. El ejemplo del cuerpo humano que hemos escuchado por tiempo, ¿verdad? Algunos podemos ser los ojos, las manos. Así es. A eso está queriéndonos llevar. En 1 Corintios
12:11 dice de la siguiente manera: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que en la diversidad Dios provee para que podamos unirnos, y de esta manera todos partimos de la misma fuente y entonces podemos contribuir. Y al igual que el cuerpo, tú ya lo decías, tenemos un solo cuerpo con diferentes órganos. La cabeza no camina, eso lo hace el pie. El pie no piensa, eso lo hace el cerebro. Y así nos podemos ir, mis queridos hermanos, en esta ocasión. Pero tenemos entonces que entender que la unidad también del Espíritu Santo es la fuerza motriz que impulsa a la iglesia a la unidad. Las 7 representaciones de la palabra uno enfatizan la unidad completa que Pablo tiene en mente. Ahí en 1 de Corintios 12 y 13 y en Efesios 4, 3 al 6. Que te invito a que tú lo leas más detenidamente. La iglesia entonces unida tiene una esperanza, y esto lo podemos ver en Tito 2:13. Esta esperanza provee el motivo para el testimonio de unidad. Por medio de una fe, como todos es por medio de la fe como todos llegan a ser parte del cuerpo de Cristo, como tú bien lo mencionabas, y también lo podemos ver en Romanos 6:3 al 6. Todos los aspectos de la unidad eclesiástica están fundamentados en la unidad de Dios triuno. En 1 Corintios 12, 4 al 6 encontramos esto. El alcance de la unidad de los creyentes experimenta la unidad de mente y juicio. Romanos 15, 5 y 6. Es muy interesante esto. Para que tener esa unidad, tenemos que tener un juicio y tenemos que tener también una forma de pensar. Sí. Ajá. Igual. Ahora, esto no quiere decir que todos nos sometamos al mismo pensamiento, porque es aquí donde entra el libre albedrío. Sino esto quiere decir que dentro de la diversidad, nosotros podamos unificarnos en unidad. Exactamente. Y esta unidad pues nos va a llevar a entender que es muy importante. La unidad es importante en la iglesia. ¿Y por qué es que es importante? ¿Por qué esto tiene una trascendencia? Bueno, la unidad es esencial para la iglesia. Si nosotros no tenemos unidad, pues entonces vamos a fracasar en el cumplimiento de la misión. La unidad hace que los esfuerzos de la iglesia sean efectivos. Cada uno de nosotros tiene diferentes formas de pensar, como tú bien decías, pero el Espíritu Santo trabaja de tal forma que podamos, a pesar de que haya temperamentos diferentes, a pesar de que haya personalidades distintas, o posiciones, disposiciones, todo esto, lo que va a suceder es unificarse para que podamos cumplir el mensaje que la iglesia tiene. De esta manera se pueda realizar. No importa nuestro carácter, nuestro temperamento, sino que el Señor va a trabajar para que pueda haber unidad. Es entonces, o entendamos así, que la unidad muestra la fortaleza de una iglesia. Cuando los mismos hermanos se unen para hacer algo, pueden pasar muchas cosas maravillosas. Podemos ver y podemos remontarnos un poquito en la pequeña iglesia que Jesús manejó. ¿Tú recuerdas aquella ocasión cuando los discípulos empiezan a pelear entre ellos por saber quién era el mayor? Y, oye, eso no demostraba la unidad que Jesús quería para cuando Él se fuese y los discípulos tuviesen que continuar la obra que Él había empezado. Muchas veces eso lo trasladamos también hoy en día a la iglesia. Empezamos a pelear por alguna otra cosa que disgusta, y yo a veces me quedo pensando y digo, ¿por qué
molestarnos? ¿Por qué pelear por algunas cosas tan efímeras cuando hoy estamos y mañana no sabemos si ya estaremos? Hay que reflexionar a veces, hermanos, que muchas veces, al igual que los discípulos, el daño no se lo estaban haciendo al otro discípulo, el daño no se lo estaban haciendo a otro hermano del cuerpo de la iglesia de Cristo, te lo estás haciendo tú mismo, porque empezamos cuando no hay unidad, el diablo entonces se goza, se alegra y dice, estoy logrando mi objetivo. El daño te lo estás haciendo tú mismo, te estás envenenando tú mismo el corazón. Exactamente, y es como nosotros debemos entender que la fortaleza de una iglesia se centra en la unidad. Así ¿Y es. quién da esta unidad? Pues solo Cristo, ¿no? Uh-huh. Es como en una orquesta. Uh-huh. Hay diferentes instrumentos, tú puedes identificarlos y no hay uno mayor que otro. Todos se unen y al ejecutar esa pieza se crea una linda armonía, una linda música. Es lo mismo con nosotros. Diversidad, pero aún en la diversidad, Dios desea que haya unidad. Ahora, es entendible que esta unidad parte desde la divinidad misma. Claro. Entiende esto. Dios no trae agua para su molinito, Jesús no trae agua para su molinito, el Espíritu Santo no trae agua. No. Ellos trabajan en unidad. ¿Y por qué ellos trabajan? Para la salvación y restitución de la raza caída que es el ser humano. Ese es el trabajo que hoy en día ellos tienen. Y podemos ver entonces esta fuente de unidad en la divinidad, en la Trinidad. Cuando el poder preservador del Padre lo vemos en Juan 17:11. ¿Cómo es que ese poder de Dios ha sido tan amoroso en estarnos preservando en unidad? El segundo, podemos ver la gloria del Padre que Cristo les impartió a sus seguidores en Juan 17:22. Y la tercera, la morada interior de Cristo en los creyentes a través del Espíritu Santo en Juan 17:23. Es así entonces como tú y yo tenemos que darnos cuenta que si Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajan en esa unidad y ellos mismos te ponen el ejemplo, porque a veces aún dentro de los hogares estamos desunidos. Yo en alguna ocasión he comentado a algunos hermanos que muchas veces, hermanos, nosotros somos el reflejo el sábado. Hoy no nos estamos reuniendo en la iglesia, pero cuando a veces nos reunimos en la iglesia, somos el reflejo de lo que fuimos en la semana. Porque si en la semana yo no tuve unidad con los compañeros de trabajo, yo no tuve unidad en mi hogar, yo no tuve unidad con mis amigos, eso yo lo voy a trasladar a la iglesia. Y entonces con cualquier hermano me voy a estar peleando porque si me vio feo, porque si no hizo lo que yo le solicité, porque si entonces el hermano no me quiso, sentí que me vio feo o sentí que no me quiso escuchar. Y entonces empieza uno a llevar lo que en la semana uno no se espiritualizó a la iglesia en día sábado y hasta el hogar mismo. Por esa razón es que todos los días es una oportunidad para trabajar y pedir al Espíritu Santo que transforme nuestros corazones, transforme nuestra vida y de esa manera pueda producir en nosotros los frutos y podamos trabajar en unidad. Uh-huh. El Espíritu Santo es el unificador. Uh-huh. Ya lo estabas tú mencionando, ¿verdad? Dios, Jesús y el Espíritu Santo trabajan uh-huh. unidos. Ese es el mayor ejemplo por el cual, pues nosotros debemos también trabajar unidos. Por esa razón, nosotros quiero resaltar 3 partes importantes uh-huh. en esto. 1, el foco de la unidad. Cuando el Espíritu Santo entra en los creyentes, pues entonces esos prejuicios humanos, todas esas ideas, todas esas conflictos internos que podamos tener uh-huh. en nuestra mente, pues ya sean basados en la cultura, en la raza, en el sexo, la nacionalidad, pues entonces
el Espíritu Santo comienza a trabajar y eso va a quedar a Ujú. un lado. 2, el papel de los dones espirituales es muy importante para que se logre la unidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su obra mediadora, pues dice que había un trabajo, se aseguró el trabajo de que se uniera el pueblo. A través del Espíritu Ujú. Santo se impartieron dones especiales. Así es. Estos, de tal manera que todos pudieran obtener algún don y de esta manera, pues con la diversidad de dones, pudiesen contribuir y así se pudiera lograr la unidad. Ujú. El número 3, que es la base de la unidad. En este aspecto, todo está centrado en Cristo y lo podemos encontrar en Juan 15:26, Juan 14:6, Juan capítulo 16, verso 13 y 17. Juan 17:17. Cuando esta verdad es como tal, entonces Jesús mora en nuestros corazones. Imagínate, ¿Él qué va a hacer? Va a refinar, va a elevar, va a purificar. Y entonces cualquier prejuicio que haya en nuestro corazón, cualquier cosa que nos esté creando aflicción, va a ser eliminado, porque el Señor mismo trabajará para crear unidad. Sí, y entonces esto nos lleva a entender cuál es el nuevo mandamiento. Tal como sucedió en el hombre, la iglesia fue hecha a la imagen de Dios. Tal como cada uno de los miembros de la deidad ama a los otros, así también los miembros de la iglesia se deben de amar entre sí. ¿Y dónde encontramos esto? Bueno, acompáñame en tu Biblia, ahí en Mateo 22:39, donde dice lo siguiente, Mateo 22:39. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El punto es que a veces amamos a aquel que nos ama, amamos a aquel que nos habla bonito, amamos a aquel con el que no tenemos problemas, amamos a aquel que nos quiere, pero tú no amas a aquel que habla detrás de tus espaldas, tú no amas a aquel que trata de hacerte daño, tú no amas a aquel que trata de estarte fastidiando la vida, como decimos, porque a veces hasta pensamos que mejor como los discípulos, ¿no? Que caiga un rayo y los consuma. Pero no, esto no es el principio, no es el concepto bíblico. Así podemos entonces ver que Jesús dijo, yo les pido a ustedes que no hagan valer sus derechos, que no se empeñen en recibir lo que les corresponde, sino en llevar el caso a los tribunales. Les pido que entreguen sus espadas al látigo, que vuelvan la mejilla, que soporten las acusaciones falsas, los insultos y las burlas, y que se entreguen para ser maltratados, quebrados, clavados en la cruz y enterrados si eso es lo que necesitan para amar a otros. En esto consiste amar a otros. Yo los amo a ustedes. Y de esto parten dos primicias. ¿Nos pudieras decir cuáles son estas dos? Claro que sí. La primera es que entonces entra la posibilidad de lo imposible. Ya tú mencionabas que el mandamiento es ama a tu prójimo. A veces es fácil amar, pero el Señor hace esa parte imposible que sea posible. Poder amar a aquellos a quienes tal vez no es tan fácil, porque todo esto se centra en la cruz. Cuando tú y yo observamos la cruz, entendemos que Jesús amó aún a aquellos que no lo merecían y dio la salvación para aquellos que le aceptan. Por esa razón, con ese mayor ejemplo, pues entonces el Señor hace lo imposible posible. Número 2, unidad en la cruz.
Únicamente cuando nosotros entendemos el sacrificio de Jesús, cuando nos damos cuenta que realmente tú y yo no amamos como Jesús y que en verdad no vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Por mayor esfuerzo que realicemos, no lo haremos. Pero es cuando nos damos cuenta que Cristo no murió exclusivamente por ti o por mí, Así es. o no murió por aquel que se porta bien solamente, o porque el que lo acepta, sino por todos los habitantes del mundo. El Calvario significa entonces sobrellevar las cargas los unos de los otros. Así que unidad en la cruz. Y esto nos lleva al menos a 5 puntos o 5 pasos donde debiéramos de ejercer esta unidad diariamente. Y eso nos llevará a ejercer esa unidad en Cristo y en la iglesia. El número 1 es la unidad en el hogar. Sabes, yo no he visto nunca a una persona que llegue gritándole a su jefe en su trabajo. Ajá. ¿Por qué? Porque lo correrían, así de simple. Ajá. Lo correrían así de simple. Pero en el hogar sí pasa eso. Pasa que cuando alguien no tuvo un buen día, le grita al perro, le grita a la esposa, le grita al hijo, le grita a la hija, que se le atraviese y hasta maldice dónde quedaron las llaves. ¿Por qué pasa esto? Si en el hogar entonces aprendemos a ejercer dirección sabia, bondadosa, gentileza, paciencia y amor, con la cruz en su centro, entonces podemos aprender la aplicación de estos principios en la iglesia. Si tú durante la semana, es lo que yo te decía, fuiste amable en el hogar, estuviste un día tranquilo, en la iglesia tú vas a reflexionar lo que en el hogar estuviste practicando en la semana. Pero si tú en la semana no estuviste practicando ser bondadoso, ser gentil, tener sabiduría sabia, pues te vas a andar peleando con medio mundo, ¿no? Hasta porque se te atraviesen los vas a maldecir. Y esto nos lleva a tomar una decisión. Comenzar a trabajar en nuestro hogar. Comenzar a practicar lo que Dios desea de tal forma que lo podamos trasladar, como tú decías, en cualquier escenario en el que nos encontremos. El número 2 tiene que ver con lo siguiente. Nosotros debemos procurar la unidad. Es decir, nunca vamos a obtener la unidad a menos que no trabajemos en ella. Así que debemos entender que es importante que nosotros trabajemos de una forma concienzuda para que se pueda lograr. Y de esta manera entender que cada día es una oportunidad para orar y cultivar la unidad. No es algo que en automático va a llegar a nuestra vida. No, por esa razón, número 2, procúrese la unidad. ¿Cómo? A través de la oración. Pidamos a Dios que Él transforme nuestra vida de tal forma que nosotros, nuestros pensamientos, nuestros juicios, todo, puedan ser refinados por el Señor y podamos trabajar y manifestar unidad. Así es. La número 3, entonces, tenemos que trabajar unidos hacia un blanco en común. Cuando tú y yo nos casamos, nuestro blanco en común era formar un hogar, pero no formamos un hogar, igual yo creo que los que son casados ahí en casa y nos ven, no formaron un hogar para ser infelices. Nadie se casa para vivir un martirio en esta vida. Quien hiciera eso, pues estaría loco, pero nadie está loco para hacer eso. ¿Por qué entonces pasa a veces ser el matrimonio o el hogar un martirio en la vida? Bueno, porque no se busca un blanco en común. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen un blanco en común. ¿Y cuál es ese blanco en común? La salvación y restitución del ser humano. Si nosotros entonces entendemos esto, lo trasladamos a la iglesia, no experimentará la unidad hasta que actuando como un solo hombre,
se empeñe en la proclamación del Evangelio. Escucha bien esto. ¿Cuál es nuestro blanco? La proclamación del Evangelio. No son los programas bonitos, no es el saber en qué vamos a gastar para arreglar la iglesia aquí y allá. Eso es necesario, no hay que dejarlo de hacer, tampoco me malentiendan. Pero el blanco en común por el cual se nos ha puesto aquí está en Mateo 28. Es la proclamación del Evangelio. En su ministerio, Cristo unió la restauración del alma con la restauración del cuerpo. Lo podemos ver ahí en Lucas 9, 6 y capítulo 19. Algunos piensan que la unidad implica la consolidación en procura de la eficacia. Sin embargo, la metáfora del cuerpo indica que cada órgano, grande o pequeño, es importante. Y así es dentro de la iglesia. Cada persona es de suma importancia para predicar el evangelio. Si tú pierdes un dedo, va a doler y tú vas a dejar de hacer algunas cosas porque cada dedo tiene una función para tomar algún objeto. Si tú pierdes un pie, no tendrás la misma movilidad de poder caminar. Todo, así como en el cuerpo, cada parte es importante. En la iglesia, tú eres importante. Algunos han dicho, bueno, yo no soy indispensable, viene otro y lo hace. Sí, tienes razón, pero para Dios tú eres indispensable dentro del cuerpo de Cristo. No podemos, si lo trasladas a tu cuerpo físico, no puedes decir, bueno, pues no tengo riñón, al ratito viene otro, porque eso no funciona así. No. Para Dios, todo miembro involucrado es importante. Exactamente. El número 4, hay que desarrollar una perspectiva global. Y cada uno de nosotros sabemos que la iglesia adventista es mundial. Y todos tenemos, como bien decías, el mismo objetivo. Debemos trabajar. Una iglesia debe de trabajar en la unidad. No exhibe una verdadera unidad a menos que se halle activamente envuelta en el fortalecimiento de la obra de Dios en todo lugar en el mundo. Y nos hemos dado cuenta a través de diversas actividades que la iglesia promueve, cómo todos podemos trabajar en unidad, sea en donde nos encontremos, podemos llevar a cabo este trabajo que Dios nos ha dado y mantener esa unidad. Y por último, evitemos actitudes que dividen. Las actitudes de orgullo, ¿dónde empieza la división? En el orgullo, en el ego. En el egoísmo, en la confianza propia, en la suficiencia propia, en la superioridad, en los prejuicios, en la crítica, denunciando cosas a veces que no son ciertas, acusaciones mutuas entre los creyentes, contribuyen a la desunión en la iglesia. Una nueva mirada a la cruz puede renovar el amor de los unos por los otros. Podemos ver esto en 1 de Juan 4, 9 al 11, en Gálatas 5, 16, 22 y 23. Santiago advierte contra otra raíz de desunión. En Santiago 2, 9 podemos ver también todas estas raíces, por cuanto Dios es imparcial. ¿Y dónde encuentro yo a un Dios imparcial? En Hechos 10:34 y en Mateo 25:40. Acompáñame a Mateo 25:40, el cual le voy a dar lectura para que veas cómo Dios es imparcial ante las críticas, ante todas estas situaciones. Mateo 25:40 dice así: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Sabes, mi querido hermano, mi querida hermana, aún dentro del decálogo de los 10 mandamientos,
está un mandamiento el cual a veces no le hacemos mucho caso. Y dice, y tú te lo sabes bien de memoria, no harás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué está diciendo Dios en pocas palabras? Ajá. En cuanto tú le hagas a uno de estos eso, me lo estás haciendo a mí mismo. Por eso, hermanos, cuando nosotros seamos tentados por el diablo a querer ser criticones, a querer ser egoístas con nuestro prójimo, a querer meter chismes, cizaña, amarrémonos la lengua, perdón, pongámonos un lazo y lazo y una roca en el cuello y mejor es aventarnos al mar. Eso lo dice la Biblia, no te lo estoy diciendo yo. Son palabras duras, son palabras fuertes, sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, porque de esa magnitud es la perdición que tú y yo podemos tener por estar de criticones, de cizañosos o metiendo chismes. Sí, por esa razón nosotros en este momento debemos recordar estos pasos hacia la unidad. 1, todo comienza en el hogar, unidad en el hogar. Si hay familias fuertes, tendremos una iglesia fuerte. Número 2, debemos procurar la unidad. Debemos de mantener una relación, oración, estudio de la Biblia, donde demandemos, pidamos a Dios que nos ayude para mantener esa unidad. Número 3, trabajar unidos hacia un blanco común, que bien se ha mencionado, el blanco es traer a otros a los pies de Cristo. Número 4, hay que desarrollar una perspectiva global. En todo el mundo, los adventistas tenemos una misma misión. Número 5, debemos evitar actitudes que dividan. Ya se han mencionado cuáles son. Y si tú y yo estamos batallando con alguna de ellas, es momento de poner un alto, porque esto no contribuirá a la unidad. Porque los cristianos hemos sido llamados a estar unidos en pensamiento y todos a una misma misión. Así es. Por eso, mis queridos hermanos, en esta ocasión te invitamos a que estés y seas tú parte de una iglesia unida en Cristo Jesús. Por eso esta doctrina número 14 lleva por título Unidad en el cuerpo de Cristo. Es así como entonces nos ha sido grato poder practicar esta doctrina contigo y te invito a que terminemos con una oración. Pidámosle perdón a Dios, pidámosle disculpas a Dios si es que nuestra actitud ha llegado a dividir el cuerpo de Cristo. Oremos. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, gracias porque en esta ocasión, a través de esta doctrina, nos hemos dado cuenta, Señor, que o podemos unir o desunir, o podemos atar o desatar. Pero, Señor, te pedimos para que en tus manos seamos y pertenezcamos a una iglesia de unidad y de amor en Cristo. Te pedimos, Señor, para que si en algún momento hemos falladote, hemos tenido cizaña, hemos unido al pueblo, tú nos perdones y cambies nuestro corazón. Gracias, Señor, porque en esta ocasión podemos alabar y glorificar tu nombre y estar en estas horas de tu día santo. Por agradecértelo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues, hermanos, nuestro hogar dice, mi hogar y yo serviremos a Jehová. Así que, feliz sábado. Dios te bendiga. Pues bueno, esperamos que este tema haya sido de bendición para ustedes. Nos recuerdan, ¿no?, la importancia de permanecer juntos. La unión hace la fuerza y creo que como iglesia tampoco es distinto, ¿no? Muchas gracias al pastor, a la hermana Angelita, por haber compartido este mensaje que también tiene un llamado especial para nosotros. Entonces, vamos a ir terminando nuestro programa, Joana.
Así es, vamos a cantar ahí en tu casa. Canta con nosotros el himno distintivo de nuestra recepción de sábado. Sábado es día del Señor. Así que cantemos juntos con júbilo para empezar este sábado. Pues bueno, después de haber cantado este himno con el cual recordamos el que somos creados en 7 días, la creación, vamos a terminar y les invito a que hagamos una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros en nuestros hogares. Amante Padre Celestial, santificado es tu nombre. Muchas gracias, Señor, por regalarnos toda esta semana, y al llegar a este día especial, queremos pedirte que seas con nosotros, que podamos disfrutar de tu compañía, nuestros seres queridos, que podamos sentir nuestros corazones agradecimiento y permanecer cerca de ti. Quédate con cada uno de los hogares aquí representados, con las personas en necesidades, con los enfermos, Señor, y gracias por ser nuestro sostén. Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche y todo lo agradecemos y lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, hemos terminado ya el programa por hoy, pero empezamos un día de fiesta y mañana los esperamos en estos mismos canales a las 9:30. Empezamos nuestro programa de escuela sabática, de culto, y en la tarde tenemos nuestro programa de Sociedad de Jóvenes, 5:30, ¿verdad, Dani? Sí, tenemos el programa de Sociedad de Jóvenes, un programa muy especial que ha preparado la directiva de Sociedad de Jóvenes. Hay invitados especiales de la Universidad de Morelos, no se lo pierdan, será de mucha bendición, y se ha preparado con mucho cariño este programa. Están cordialmente invitados. Y bueno, Joana, nos vamos a despedir ahora sí. Así es. Bueno, hasta mañana. No se te olvide, invita y comparte este enlace. Hasta mañana. Feliz sábado. Feliz sábado. Dios les bendiga.